Vamos a empezar y vamos a empezar con Mateo. Como siempre estamos viendo Mateo. Ayer estamos viendo ahorita los Reyes y que han sido para mí una gran alegría compartirlos porque yo resumiría estudiar a cada rey como ejemplos de situaciones diferentes cada uno y ver cómo las van resolviendo. Entonces esa parte se me hace muy interesante y bueno, vamos a leer Mateo. Yo lo leo si gustan y después no pierdan la lectura donde vamos a ir ahorita a Crónicas. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Rahab, la primera mujer que se menciona, después Ruth. Versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías, la tercera mujer. Al final, la cuarta, nos damos cuenta que es María. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, a quien vimos ayer, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Vamos a Crónicas, donde vamos a partir, antes de iniciar, un pequeño resumen de por qué vamos a hablar un poquito de Josafat antes de empezar el estudio, porque no podemos explicarnos jamás parte de nuestra vida sin saber de dónde venimos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra que es santa, que es pura, que es perfecta y que es como una espada de dos filos que nos divide el alma del espíritu. Permítenos aprender ahora del hijo de Josafat. Permítenos ver lo que hizo y cómo lo hizo y saber si tenemos que imitarlo o apartarnos de su ejemplo. Por Cristo Jesús. Amén. Dice, vamos a leer un poquito un resumen de Josafat porque eso nos va a dar mucha luz de por qué su hijo actuó como actuó y cómo el desenlace fatal que tuvo. Segunda de Crónicas 20:31. Es un resumen de Josafat. 20:31, perdón. Segunda de Crónicas 20:31. Así reinó Josafat sobre Judá solamente, no sobre todo Israel, sobre Judá, una de las 12 tribus. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. No olvidemos que en la clase de ayer, en el estudio de ayer, que Josafat tenía una prioridad en su corazón: enseñar la palabra de Dios. Cuando mandó a los levitas, a los sacerdotes, a que enseñaran la palabra de Dios a los pueblos de Israel. Entonces, esa fue algo que lo caracterizó a él. Su interés no era, y aparte dice que los mandaba con la palabra de Dios, con los libros de la ley. Entonces, era bien interesante porque él sabía perfectamente que estaba combatiendo espiritualmente contra otras 10 tribus, otras 11 tribus, que estas tribus eran ya adoradores de Dios, que eran pueblo de Dios, el pueblo de Dios dividido, pero ellos ya no adoraban a Dios. Entonces lo que dijo fue, ¿sabes qué? Llevemos la palabra a todos lados. Y obviamente, como dijo Jesucristo en su momento, que primero los de casa. Entonces les llevó la palabra y eso hacía que entonces tratara de minar un poquito el avance de la adoración a otros dioses. La palabra que se usa en enseñar, lo vimos ayer, era la palabra aguijonear.
que es cuando te ponen un aguijón los animales, la abeja. Pero recordemos que cuando una abeja te pica, se muere. Entonces era bien interesante porque hay dos motivos también por los que las abejas pican, que es cuando se sienten en peligro o cuando sienten que la colmena va, sienten en peligro ellas como individuo, como abeja propia, o la colmena en sí. Entonces es bien interesante porque era lo que estaba haciendo Josafat, diciendo, está en riesgo el Dios verdadero, la palabra del Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les dice a los que mandan a enseñar a los levitas y sacerdotes, de verdad enseñen hasta con su vida. Los demás hechos, versículo 34, los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Genaní, del cual se hace mención en el libro de los reyes. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Llega un punto donde un hombre que se dedicaba a enseñar la palabra de Dios dice que trabó amistad. Es bien curiosa, la palabra hebrea habla de una unión a través de un conjuro, como cuando haces un pacto, ¿no? Entonces él hace una amistad de tal forma con Ocosías que lo hace a través de un ritual, y dice, el cual era dado a la impiedad. Impiedad en hebreo tiene una connotación bien fuerte, que tiene que ver con alguien que tiene como destino enseñar lo malo. Es decir, hay personas que hacen malas cosas. No, Ocosías tenía como característica y como intención enseñar lo malo. Hay una gran diferencia entre hacer lo malo y entre enseñar a hacer lo malo a las personas. Bueno, Ocosías era un pervertidor. Ocosías era alguien que le gustaba hacer el mal y enseñar a otros a hacer el mal. Segunda de Crónicas 20:35. Bueno, pues alguien que enseñaba la palabra de Dios tiene una nueva amistad naciente con alguien que va en contra completamente de lo que Dios enseña. Versículo 36. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyendo las naves en Esión Geber, construyendo las naves ahí en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo Dodoba de Meresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Es decir, si todo el tiempo había administrado palabra de Dios, preocupado porque se hace palabra de Dios, hace una alianza con alguien que le enseñó todo lo contrario, y le dice al profeta, por cuanto lo hiciste, no prosperará lo que hiciste. ¿Por qué me interesa platicar de esto antes de platicar de Joroboam, de quien nos toca este día? Era de que él había hecho algo todavía, si recuerdan el día de ayer, platicamos que había hecho, su hijo se había casado, Joroboam se había casado con la hija de una persona del rey de Israel que era impío. Entonces, el caso de hablar de Josafat a mí me lleva a un punto donde lo que vamos a hacer con nuestros hijos, tarde que temprano, ahí los va a alcanzar. Es decir, si tú diste mal ejemplo, si no fuiste una persona temerosa de Dios, si no hiciste lo que tenías que haber hecho correcto a los ojos de Dios, ellos lo están viendo y lo están aprendiendo.
Por eso de verdad es importante que los hijos llevarlos desde chiquitos a los pies de Cristo. Y ahora sí entramos con Joroam. Segunda de Crónicas 21:1 dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jeriel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Y es lo que decía la ley, que tenía que heredar el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a todos sus hermanos. En cuanto se hizo fuerte como rey, mató a sus hermanos. Y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Cuál era el tema aquí? La influencia de la esposa de Joram era fuertísima. Y era una mujer pagana que lo único que hacía era mal aconsejar a Joram. No era ningún niño, pero la Biblia dice que es tu ayuda idónea, que es tu pareja. Y bueno, la mujer lo fue llevando a tomar las peores decisiones. Él fue minado y empezó a hacer cosas de verdad tan depravadas, tan desviadas de lo que Dios tenía planeado para él, que lo único que hizo fue empezar a apartarse de Dios, sabiendo que su padre era un hombre que empezó bien, decía, como siempre dice la Biblia, como al principio de David, del reinado de David, pero al final el hecho de que su padre Josafat haya aceptado que se casara con una mujer que era distante de las creencias bíblicas, de lo que decía la ley, no estaba dándose cuenta que estaba sembrando algo que tarde que temprano lo iba a alcanzar. ¿Y de qué manera lo alcanzó? Que se convirtió en el asesino de sus hermanos. O sea, Joram se quedó sin herencia, sin herederos, solamente porque Joram los mató. Dice el 4 otra vez: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años. Y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como me detengo ahí, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Es de los pocos reyes que se inicia antes de él. Siempre dicen, andaba en los caminos del Señor, y andaba en el camino de Jehová, y este andaba en el camino de Jehová, y David en el camino de Jehová, y Salomón amó y andaba en el camino de Jehová. Bueno, por primera vez se dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Tarde que temprano, vamos a ver un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta cómo qué es lo que la Biblia sugiere que hagamos ante las personas que no hablan palabra de Dios. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Acab era su suegro. Fue con el que Josafat lo casó. Porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Me encanta cómo empieza este versículo y cómo acaba este versículo. Dice el 6, empieza diciendo, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y acaba diciendo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si quitáramos todo lo que queda en medio del versículo, nos quedaríamos con un diagrama estructural tan sabio que dice, andar en los caminos de los reyes de Israel era contrario a lo que Dios pide. Así de sabia es la palabra, pero también así de clara es la palabra. Si tú estás haciendo, y yo estoy haciendo, yo estoy obedeciendo el consejo, y pidiendo consejo, y viendo revistas, y viendo televisión, y viendo cosas que resumen cosas, los 10 pasos para llegar al éxito, y en esos 10 pasos está olvídate de Dios. Y bueno, ¿cómo actuar cuando roban tu casa? Pues nunca leas el libro de Jenny, no lo leas,
Porque dice el primer paso, ve y patea la puerta del que crees que te robó. Ya es una historia interna, ya se las contará a Jenny en su momento. Es increíble cómo nuestro mismo corazón nos va a llevar tarde que temprano a hacer lo contrario a Dios. Nunca olvidemos ese versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero también dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, que de donde la fuente que te puede dar algo malo, también te puede dar algo bueno. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque Dios, el corazón del hombre es malo. No. El corazón del hombre se corrompió por el pecado. Porque dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y a Eva, todo lo vio bueno. Entonces lo creó perfecto. El pecado ha hecho que el corazón se desvíe y se ha inclinado siempre hacia el mal. Por supuesto que el corazón, después de Adán, cuando el hombre muere, es un corazón caído, inclinado hacia el mal, que cuando Dios lo rescata y Dios nos hace nuevas criaturas, entonces encontramos la oportunidad de poder conocer al Señor y poder hacer lo bueno y lo correcto ante sus ojos. Entonces, la pregunta para ti es, ahorita, ¿andas en el camino de quién? ¿De tu esposo, de tu novia, de tu amiga, de tu jefe, de tus revistas, de tu televisión? Bueno, que lo que estés haciendo en ese camino confirma que te esté llevando ante los ojos de Jehová. Porque aquí, en el caso de él, era todo lo contrario. Versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Es decir, ¿qué motivó a Dios a no destruir a Israel? Que él había dado su palabra. Por eso las promesas que Dios tiene para nosotros, no se preocupen, se van a cumplir. Hay promesas que tienen que ver únicamente con Dios, que no dependen de nosotros. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Eso no depende de nosotros. La salvación no se pierde. La salvación es un regalo de Dios. Pero hay otras promesas que son condicionadas, cuando dice, si obedecieres mi ley, si cumplires lo que yo te digo, si andas en santidad. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre las promesas de Dios condicionadas y las no condicionadas. Las no condicionadas son donde dice, no te preocupes, va a suceder. Entonces, esa parte es hermosa. Entonces aquí dice Dios, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Para qué será una lámpara? Para iluminarla. Vean lo que dice el Salmo 119, perdón. No pierdan el dedo de ahí, por favor. 119, 105. Salmo 119. Es el salmo más largo de toda la Biblia. El capítulo más largo. 105. Harían bien en aprenderse ese versículo, es muy corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 palabras, pero bien bonitas y bien reveladoras. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara a los pies es para que te ilumine tu caminar, tu diario caminar. Y lumbrera mi camino me habla de destino. Lámpara a mis pies me habla para poder ver el paso que estoy dando. Lumbrera mi camino es para iluminar mi destino. 119, 105. ¿Qué les parece? Cuando sean versículos cortos, mejor anótenlos, porque se distraen, no leen, no escuchan,
y llegamos tarde al texto. Mejor traigas una plumita y anótenlos, yo se los leo con gusto, pero así no nos vamos distrayendo. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies me habla de mi diario andar, lumbrera a mi camino me habla de destino. Y entonces Dios le había prometido a David que siempre habría lámpara para él. Y me encanta tomar esta figura porque qué mejor lámpara para nosotros que es su palabra. Qué mejor que saber qué quiere Dios que haga hoy, que eso es bien curioso. Todos los días nos despertamos sabiendo lo que tenemos que hacer, pero pocas veces venimos en la mañana a preguntarle a Dios qué quiere que hagamos nosotros. Y esa es la lámpara a mis pies, ¿no? Entonces, Dios había prometido a Salomón, a David esto, y se lo repite a Salomón. Lo voy a leer yo es en Primera de Reyes 11:36. Dice: y a su hijo daré una tribu para que, es Primera de Reyes 11:36, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga la lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Primera de Reyes 11:36. Y a su hijo daré mi tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner mi nombre. ¿Qué le suena? ¿Quién me puede decir algo que Jesucristo haya dicho cuando Él estaba aquí? Parecido a eso. Me fascina como dice: yo elegí para poner en ella mi nombre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Quién sabe qué es cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Es de dos palabras. Cristos y anos de pequeño. Pequeños Cristos. Bueno, qué hermoso de saber que nosotros nos llamamos cristianos porque somos elegidos por Dios por medio de la fe y por su gracia por medio de la fe. Dice el 37: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieses en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Me encanta porque la Biblia está llena de condicionantes a veces, ¿no? Versículo 8, regresamos a nuestro texto base, 2:38, 2:21, 38. 2 de Crónicas 21, 8. En los días que éste se rebeló, Edom, contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí, entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. Es decir, era poderoso. Pero me encantan los contrastes en la Biblia. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo de Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos. O sea, traía un desorden. A lo que se moviera, lo hacía pedazos. Además de eso, se hizo lugares altos en los montes de Judá. ¿Recuerdan para qué pasaban los lugares altos? Es donde participara todo. ¿Sí? No, ¿qué había? Hacían los sacrificios, ¿no? Hacían sacrificios humanos, había prostitutas, sacerdotisas prostitutas, sacrificaban en algunos casos hasta humanos, estaba la diosa Zarea, los Baales, o sea, eran lugares de adoración en contra del Dios de la Biblia.
Además, versículo 11, además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Qué interesante es esto, ¿eh? Fornicasen tras ellos. ¿Por qué usar esa palabra? Señor, yo tengo aquí otra traducción, yo creo. Dice, e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución, Sí. Y empujó a ella. Sí, allá a Judá. Ok. ¿Puedo leerla? ¿Tu versión me gusta? Dice, es la Reina Valera es la 95, nosotros estamos sobre la 60. Dice, además de esto, construyó lugares altos, estoy repitiendo el 11, además de eso, construyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén, o sea, al pueblo de Dios, a la prostitución y empujó a ella, a Judá. La nuestra dice que es igual, pero igual es Reina Valera, pero dice, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y ellos impelió a Judá. ¿Por qué usa la palabra fornicar? Y en este caso, prostituirse. ¿Por qué, Mireya? O sea, ¿por qué dice que van a fornicar? Que los mandó tras la fornicación y otra versión dice prostitución. Bueno, es que lo primero que pienso es que la ley dice que no es pecado fornicar. Ok. Pero sí, pero no. O sea, lo que dices es verdad, pero aquí no aplica. Denme una razón muy sencilla, hay una razón que todo el tiempo, ¿cómo se refería Dios a Israel? Que era su esposa. Que era su esposa. Por eso, cuando se iban con otros dioses, él le llamaba infidelidad. Y entonces ellos decían, se prostituyeron, porque yo soy tu pareja y te estás yendo con otros dioses. Lo que pasa, bueno, llevándolo a ese contexto. Mira, lo que pasa es que la Biblia dice que como pecado de fornicación, pero vamos por partes. El adulterio en el caso del pueblo de Israel es una figura. O sea, no estaba casado con Israel, sino era la forma en que, como decía, o sea, Dios expresaba su compromiso con Israel como si fuera, de hecho le llama en Eclesiastés, le llama la niña de sus ojos. Entonces, sí, o sea, te entiendo, pero partamos de una base. Hay estas, ¿cómo te lo puedo explicar? No había un ritual, no era su esposa, sino el compromiso los llevaba a fornicar con, o sea, para él Dios era una fornicación, un adulterio, o sea, era cualquier adjetivo que usara Dios, lo que estaba procurando, lo que estaba intentando Dios decirnos era que le habían sido infiel a él. Por eso decía eso, la fornicación. O sea, el tema de la fornicación, lo que pasa es que, mira, todo tiene que irnos con la raíz. Vamos a la raíz hebrea, porque, por ejemplo, en el 95 le llama prostituirse. Entonces, la raíz hebrea la traduce como adulterio. Dice, aquí está, mira, lo puedes ver, cometer adulterio. Entonces, la fornicación, por supuesto, que tiene que ver cuando no eres casado. Pero muy independientemente, aquí está, pero muy independientemente, o sea, la enseñanza es el tema del haber sido infiel a Dios. Entonces, pero es bien curioso, porque en el Nuevo Testamento a nosotros nos llama la esposa de Cristo. Ahorita dice la Biblia que la iglesia, ahorita es la novia de Cristo.
después regresará para las bodas del Cordero, que es cuando la iglesia se casa con Cristo, ¿no? Eso ya lo veremos por ahí de Mateo 24 y va a estar bien interesante. Pero a lo que voy es que si recuerdan, lo vimos hace ratito antes de que llegaran ustedes, que había hecho un pacto él con otro amigo que se dedicaba a la impiedad. Y la impiedad se refiere en hebreo a alguien que le gusta llevar a la gente a que haga el mal, pero enseñándola. Hace lo malo e incita a que hagan lo malo. O sea, no se limitaba a que bueno, yo voy, oye, mire, ya vamos a decir malas palabras. No, te voy a enseñar a decir malas palabras y mira, esta la vas a aplicar para que le digas esta a Rocío, y con esa los vas a lastimar. Bueno, entonces resulta que después él acaba llevando al pueblo de Israel a la idolatría. ¿Pero quién hizo ese pacto? ¿Lo hizo él? No, lo hizo su papá. No, Josafat. O sea, lo que yo quiero enseñarles es que nosotros, todo el tiempo, lo que hagamos nosotros va a afectar a nuestros hijos. Va a afectar a nuestros hijos, tarde que temprano. Y los patrones se van a repetir. Y si nuestros hijos ven que vamos a un lugar donde vamos a adorar a otro Dios que no sea el de la Biblia, ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos un filtro para ellos. Y dicen, si Adelita lo hace, que es mi madre, entonces quiere decir que está correcto. Cuidado con eso. Pues mi mamá dice malas palabras, entonces es correcto, porque si mi mamá lo ve, porque para mí mi mamá es como Dios, mi papá es como Dios, porque es la figura de autoridad, pues yo la voy a repetir. O si mi mamá no perdona, o si mi papá es grosero, o si mi papá es deshonesto, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Terrible. Joram hizo que empezaran a adorar a otros dioses. Y si nos vamos dando cuenta, era progresivo. O sea, él toma el poder y lo primero que hace es matar a sus hermanos. ¿Qué significará matar a tus hermanos? Que era en la carne, obviamente. Te cierras del primer círculo, que ¿qué es lo que hace? Sentarte en tierra. Ustedes podrán ver la historia y estaban los reyes antes y los príncipes, pero ahorita lo tenemos en Inglaterra. ¿Quién se mete con la reina Isabel? No cuadra a Carlos, al príncipe Carlos y al otro. O sea, cuando tienes tu familia cerca de ti, es la que te pone, no, espérame, te estás perdiendo el piso. Estás haciendo mal, Alma, estás haciendo mal, Rubén, estás haciendo mal, Jenny. Ellos son el primer filtro que Dios nos da. ¿Qué pasa si eres rey y matas a tus hermanos? ¿Quién queda? ¿Quién? Los súbditos. Y dile que no al rey. Dile que no al rey. Tus hermanos te van a corregir, pero tus súbditos jamás. Jamás. Hay un dicho aquí en México que antes decían el presidente, ¿qué hora es? Y le contestaba el secretario, ¿qué hora quiere que sea, señor presidente? La hora que usted quiera, las 8, luego las 8, las 9. La hora que usted me diga va a ser. Regresamos a versículo 12. Y a ello impelió a Judá. Impelió es empujar. Interesante, ¿a quién empujas? Ayer platicábamos eso, ¿a quién entregas, no? ¿A quién empujas? Segunda de Crónicas 21, 11, así acaba el versículo. ¿A quién empujas, Jenny? O sea, si quieres meter a alguien a algún lugar, ¿a quién empujas? O sea, ¿quién no quiere entrar? Sí, porque Yo iba a decir a quien me estorba. No lo empujas. Claro. Yo iba a decir a quien me estorba. No, la que no quiere. Sí. Si pateaste la puerta. ¿Ven qué importante es? O sea, él estaba empujando, Judá no quería. Y él lo estaba empujando. Y esa parte es bien importante.
El mal, la gente que quiere hacer el mal, de verdad, es lo que nos hace, nos empuja. Ándale, nomás es tantito. Nadie se va a dar cuenta, mira, tantito. Y empiezan a empujarte, empiezan a empujarte, empiezan a empujarte. Llega un punto donde ya no te dejas empujar. Mejor te acercas y das el paso. Cuidado con eso. Versículo 12. Y le llegó una carta del profeta Elías. Segunda de Crónicas 21:12. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Hasta ahí vamos a regresar tantito, porque es impresionante. Esa cartita no estaba nada suavecita. Dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre. ¿Quién era su padre? ¿Josafat o David? Josafat era el papá de él. Pero aquí dice: por cuanto no has andado, dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Era una costumbre en los judíos que podía ser hablar de un bisabuelo y llamarle tu padre. No había ningún problema. Por eso cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Abraham en hebreo se considera el padre de la fe. Entonces no había ningún problema en usar ese lenguaje. Es importante entender eso porque en el siguiente personaje que vamos a ver mañana, se brincan a 3 reyes que no menciona Mateo, por una clara intención de que para Mateo no era importante la cronología, sino la cristología. Es decir, él quería encerrar en bloques de 14, y eso lo hizo de tal manera que, bueno, pues así se lo permitió el Espíritu Santo. Dice: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Qué importante es esto. ¿Saben por qué se llama el libro que estamos leyendo se llama Crónicas? ¿Saben cuál es la característica de estos libros? Era que escribían todo. Había un cronista con ellos todo el tiempo, y era el que escribía. Pues el rey, la reina Adelita fue a buscar a don Eliseo, y don Eliseo, ¿no? Y mientras lo esperaba, llegó Vic, y me explico. Esas eran las crónicas. ¿Con qué intención? Las crónicas tienen una sola intención: de que el rey entrante estuviera informado de la vida del anterior. Entonces, cuando le dice el profeta Elías, es bien curioso, porque él no voltea y le dice: no, pues ¿de qué me hablas de Josafat? ¿O de qué me hablas de Asa? No, ellos sabían perfectamente porque había las crónicas. Las crónicas ese era el motivo de estos libros. Por eso unos se llaman reyes, Primera y Segunda de Reyes, y el otro se llama Primera y Segunda de Crónicas. Es decir, Reyes habla de lo que hicieron los reyes, y las crónicas son más detalladas de cosas que hicieron los reyes. Por eso es bueno complementarlas en la lectura. Entonces, le dice, bien interesante, porque le dice el profeta: o sea, esto que tú sabías que tenías que haber hecho, no lo hiciste. No me voy más para atrás. Nomás te doy a Josafat y a Asa. De estos dos, había que seguirlos y no lo hiciste. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino, conectivo de contraste, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Vamos a... No pierdan su dedo ahí. Bueno, no vayan, porque yo voy a ir. 1 Corintios 15, anótenlo. 1 Corintios 15, 33.
15, 33. Digo, el que puede ir rápido y el que no, anótelo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, que era un puerto como Los Cabos, que no es broma, es en serio, era un pueblo completamente inmoral. Hay iglesias que hablan de que no hay cristianos carnales. Corintios es una iglesia de cristianos carnales. Cuidado con eso, porque entonces estaríamos hablando de que seríamos glorificados antes de tiempo, y eso es una gran mentira. Hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros empezamos a escuchar a gente chismosa, a gente mal hablada, a gente de malos consejos, dice: no erréis. Las malas conversaciones, fíjese qué curioso, no dice hacen que hables igual que ellos, no, dice una mala conversación corrompe una buena costumbre. Ándale, échate un cigarrito, no pasa nada. Mira, tu papá, si te dice algo, no ni se va a dar cuenta, y te comes una mentita y un chicle y no pasa nada. O tú, mira, voltea a ver a esa chava, no pasa nada, mira qué bonito cuerpo. Y tú, mujer, no le hagas caso a tu marido. Y de repente esas malas conversaciones las empieza uno a procesar en la cabeza. Una vez lo dijo en un estudio aquí: cuando las ideas vienen las cosas vienen a nuestra mente, cuando leemos la palabra de Dios, que primero pasa por nuestros ojos, pasa por nuestra mente, cuando la bajamos al corazón, y después del corazón la subimos otra vez a la mente, surge como convicción. Surge como una convicción. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Las convicciones reales no vienen de la mente, vienen del corazón. Por eso, cuando tú lees la Biblia y la dejas en tu mente, ahí se va a quedar y no va a convertirse en carne. Si la bajas a tu corazón, serás conmovido. Pero si después la subes otra vez a la mente, ya sube como convicción. No, yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Punto. Oye, pero es bien gritona. La voy a amar con todo mi corazón. Oye, que tu esposo es así, que ámalo. Padre, no irritéis a vuestros hijos, no provoquéis a vuestros hijos. No mientas, sé santo porque yo soy santo. Y de repente, cuando es tu corazón quien lo subió a tu mente, dices: es verdad. Yo antes disfrutaba hacer esto y ahora ya no lo hago, pero porque es una convicción. Ese es el gran problema que existe en el mundo ante las buenas obras, que no salen del corazón, sino salen de la religiosidad. Y una religiosidad apartada del Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo, dice Santiago, habla de la religión, pero cuidado con la forma en que la usa. La palabra religión viene del griego, que es religos, del latín, religos, que significa volver a unir. Toda religión tiene una característica, que quiere volver a unirse con Dios. El problema es que lo quieren hacer al revés. Es el hombre queriendo hacer la paz con Dios. Y eso es imposible. Por eso Dios tuvo que venir a mandar a su Hijo a morir, para él hacer la paz con los hombres. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con este hombre? Todo su círculo problemático se derivaba de que su padre se rodeó de gente equivocada, el niño creció en conversaciones equivocadas, y cuando le tocó gobernar, estaba tan contaminado que le fue fácil tomar decisiones de matar a sus hermanos que eran mejores que él. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Y que la Biblia lo diga, no es cosa menor. Versículo 13. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Por segunda vez habla de que no anduvo en los caminos de Dios. Regresamos a 2 Crónicas 21, 13. Y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén
como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. La palabra hebrea para mejores significa únicamente que eran buenas personas. Para Dios, alguien que es mejor es alguien bueno. No es alguien que tiene un título en el escritorio, ni que tiene una carrera. No. Para alguien mejor es alguien que hace las cosas buenas. Pero ojo, si Dios dice que son cosas buenas, ¿qué querrá decir, Mario? O sea, que le agrada a él. Sí, exactamente. Que el que las evaluó fue él. Porque yo puedo decir, lo que hizo Adelita para mí es bueno. Pero pues si los dos somos un par de mentirosos. ¿Y qué fue bueno? Que a través de su mentira logró el propósito, ¿no? Si Dios dice, lo que hizo fue bueno, si lo está diciendo Dios, es, wow, me gustó, dice Dios. Está bien, bien hecho. ¿Por qué? Porque el parámetro era yo, no eran ellos. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo si creemos que los pecados que cometemos se quedan con nosotros. Dice la Biblia que no. Resulta que el que pecó era el rey y Dios hiere al pueblo. Cuando nosotros como padres de familia, como madres de familia, como cabezas, cometemos pecados, afectamos a nuestro entorno. La iglesia es como un cuerpo, cada uno somos unas células, y si algún hermano anda en pecado, va a afectar a la familia. Si el esposo, hablo de cristianos, hablo de quienes conocen a Dios y saben lo que deben de hacer. La gente del mundo no se le puede exigir nada, solamente pedirles que acepten a Cristo como Salvador. No se le puede decir que haga cosas buenas, porque puede ser el hombre más bueno del mundo y irse al infierno. Eso no es lo que la Biblia dice. No es lo que nosotros buscamos. Buscamos que la gente reconozca a Cristo como su Salvador. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. O sea, no le dejó nada bendito. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tus pertinentes enfermedades. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes de que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Una pausa. Se fue Dios, le quitó todo. Todo lo que él construyó separado de Dios, Dios se lo quitó. Todo lo que construyó, todo lo que logró, todo lo que armó, dice que lo hizo siguiendo el consejo de Israel, de los reyes de Israel. Dios se lo quitó. Aquí lo hemos visto. Cuidado cuando hagamos obras que son heno, madera y hojarasca, cuando deben de ser plata, oro y piedras preciosas. Dios le quitó a este rey, se me fue a Joacás, no, perdón, él es su hijo, a Joram le quitó todo, y curiosamente nada de eso se lo había dado Dios. Todo había sido el logro del consejo de los reyes. Después de esto, versículo 18, después de todo esto, o sea, estaba bien sano cuando le quitó todo, y después le dice, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. ¿Qué significa incurable para Dios? Que dice Dios, yo no voy a intervenir. Yo no lo voy a sanar. Y esa enfermedad Dios se la dio para que muriera. Ni siquiera lo mató a espada, lo mató lentamente. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa.
y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho sus padres. Quiero ser cuidadoso de lo que voy a decir, porque esto es historia que está alrededor de él. El problema de este rey era que todo el tiempo estaba suelto del estómago. Por eso dice la Biblia que no lo quemaron al final, porque era tanta la pestilencia, porque por 2 años vivió en su estiércol. Y ahorita, estamos hablando casi 4,000 años después, que ahorita una persona con diarrea, habiendo tantos pañales, habiendo tantas cosas, es todo un tema. Imagínense hace 3,000 años. Era un rey que todo el tiempo olía a estiércol. Era un rey que no podía tener a nadie cerca de él. De ese tamaño, estando enfermo, yo que tuve un accidente, la familia se unió. Él años antes había matado a la familia que podía haber visto por él. Versículo 19 otra vez. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, ¿saben lo que es 2 años? Perdón, con el estómago suelto. Terrible, ¿no? Me lo imagino hasta flaco al amigo, ¿no? Los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Ojo, ¿por qué digo lo del fuego? Porque en aquella época, recuerden que todo lo que ella no estaba basado en los rituales de Dios, de la ley. Ahí antes a los reyes los quemaban y hacían todo un ritual para quemarlos. No así a los reyes judíos educados por la ley. No los quemaban, los enterraban. Entonces aquí a él ya estaba inmersa toda la cultura que no era lo de la ley de Jehová. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Qué terrible, ¿no? O sea, qué bueno que se murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué fea frase, ¿no? Y dice, murió sin que lo desearan más. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando hay una reunión y se va alguien y ay, qué bueno que ya se fue, ¿no? Qué bueno cuando no viene alguien y dicen qué bueno que no vino, ¿no? No, lo digo de verdad. O sea, ahorita se ríe Adelita. Se oyen esas risas porque Adelita faltó ayer y le dimos broma de que no la extrañamos porque vino más gente ayer que no vino, pero bueno. Pero aquí el punto es ese. Qué terrible es cuando la gente no quiere estar cerca de ti. Qué terrible es cuando si estás o no estás no aportas nada. Qué hermoso es que seas una lámpara para las personas, que seas sal para su vida, que seas luz para ellos, que se encuentren con una palabra que digan, yo sé que hablar con Mireya me va a dar un consejo que me va a ayudar, o hablar con Mario. Yo necesito hablar con Adelita porque Adelita siempre me cita la palabra de Dios. Aquí de este amigo decían, murió sin que lo desearan más. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra y qué bueno que eso nos demuestra que tú no tienes nietos, tú no tienes sobrinos, tú tienes puros hijos. Y entonces nos damos cuenta de la importancia de ser santos porque tú eres santo, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro testimonio, agradarte a ti, porque a fin de cuentas nuestros hijos y nuestros padres son responsables independientemente de todo, pero somos responsables de lo que hablamos mientras estamos en el cuerpo. Mientras estamos vivos, el consejo que les damos, lo que decimos, lo que nos ven hacer, lo que nos oyen. Por favor,
Jamás permitas que pasemos un día separados de ti. Que cada uno de los que estamos aquí, la familia que representamos, te busquemos en todo momento, te busquemos en todo tiempo, y que no tengamos problema por pecar si nos va a llevar a venir de rodillas ante ti. No permitas que el pecar nos aleje, sino que ese pecar nos recuerde que aún estamos camino a casa, que es el cielo. Guárdanos del mal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.